Buenos días, queridas hermanas. A todas las abrazo virtualmente. La verdad que es una alegría estar en este encuentro internacional de mujeres cristianas, organizado por las pastoras y líderes de Mar del Plata, de MSM Alfa, y la verdad que participar en él desde hace 2 días prácticamente, o un día y medio, es una alegría muy grande porque hemos recibido mucho de parte del Señor, con las prédicas, con los distintos recuerdos, con muchas cosas que fuimos vislumbrando durante todas estas jornadas. Bueno, le agradezco especialmente a la hermana Edith que me llamó para que participara en este taller, porque me preguntaba si todavía consideraba que era miembro honorífico de Alfa, pero no, lo soy. Espero que lo siga siendo y sinceramente, bueno, voy a participar con un taller ahora, pero ya vengo participando desde antes y realmente cada una de las prédicas fueron de mucha bendición, yo creo que para todas. Especialmente ayer cuando escuché sometidos a la palabra de parte de la pastora Leonor, eso pegó fuerte en mi corazón, porque gracias a Dios en este último año 2020 y lo que va del 2021, eso me hizo que yo estuviera en lugares que eran propósito del Señor, en mi parte profesional, pero también evangelizando a la vez en esos lugares, tanto a pacientes como a gente que trabaja allí. Y eso que estoy en un medio católico, pero siempre vienen a buscar una palabra de parte de Dios a mi oficina. Y eso es lo que nos mandó el Señor, ¿no? Pero eso se puede hacer cuando uno está sometido a la palabra, como nos decía ayer de parte de Dios la pastora Eleonora. Bueno, a mí me tocó un tema que yo dije, bueno, está un poco descolocado de tanta fuerza espiritual que recibimos y tanto de estar con el Espíritu Santo y demás, parecería como que estuviera descolgado de todo eso, pero no fue así. Yo le preguntaba al Señor hoy en la tarde, le digo, ¿cómo puede ser que yo tenga que hablar de esto, que es salud, política, economía, y yo agregué lo social, ¿no? Como me dijo la hermana Edith, si nosotros estamos en una cuestión espiritual más que nada que nos levante ante esta situación que estamos viviendo. Pero el Señor me contestó una cuestión que es, en la obediencia está la victoria. Por lo tanto, yo obedezco a lo que me pidieron y en ese entorno me voy a desarrollar. Tengo muy poco tiempo, pero voy a mandar inclusive algunas cosas en Power para que, no sé, se les esté brindando, cosas por el estilo, porque yo el año pasado y este año también di algunos cursos sobre salud integral. Porque justamente salud integral es lo que integra todo en esta pandemia. Cuando el Señor nos habla de salud integral, nos habla en la segunda tercera de Juan, capítulo 2. Y él habla allí y nos dice lo siguiente: amado, yo quiero que prosperes en todas las cosas y que tengas salud. Yo muchas veces les hablé de esto, así como prospera tu alma. Si él nos dice que quisiera que prosperáramos en todas las cosas, de parte de Dios nos lo dice, nosotros no tenemos más que decir, bueno, algo me está diciendo, que tenga salud, refuerza que tenga salud así como prospera tu alma. En todas las cosas quiere decir en la economía, fundamentalmente en lo espiritual, sabemos todos nosotros, pero también en la economía, en los proyectos, en los propósitos, en todo, en las emociones,
así como prospera nuestro alma, pero fundamentalmente basados en el espíritu, conectado al Espíritu Santo. Pero cuando nos refuerza esto y que tenga salud, es que Dios nos da una salud para bendecirnos en toda su complejidad de estas 4 cosas que hemos hablado, tanto en lo económico, como en lo social, como en lo espiritual, como en lo emocional y en nuestra mente. Por lo tanto, la pandemia ha pegado muy fuerte en lo que es la salud integral de cada uno de los individuos. Acá se puede llamar epidemia, porque pasa en nuestro país, pero a nivel global, a nivel del mundo, es pandemia. Nosotros estamos en un encuentro internacional. Por lo tanto, acá se vieron algunas cosas cuando comenzó esto el año pasado. La salud mental y emocional de las personas. La salud, y aún estoy hablando de los cristianos, la salud y la parte, hablan mucho de la epidemiología, pero la epidemiología es para prever lo que puede pasar después. Y esto no se ha previsto. Teniendo un sistema de salud muy, muy deficiente en nuestra Argentina, ha sido muy difícil llevar esto. El deterioro que causó todo el tiempo de encierro que tuvimos el año pasado, que fue excesivo. Hay mucha gente, y aún cristianos, que padecieron síndrome de ansiedad generalizada, o sea, esperando eso, estrés por doquier, que forma parte de la ansiedad de eso, y muchas cosas agregadas. No fue solamente el virus, el coronavirus, la falta de vitamina D por el encierro, la falta de vitamina D que actúa favorablemente sobre las arterias, vasos de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo físico, para hacer que no se prenda en esa arteria, en esa vena, el virus, porque la vitamina D es un reforzador de cada uno de nuestros vasos, por eso los anticoagulados tienen que tener cuidado, porque produce un sistema de coagulación dentro de los vasos. Y también la parte de la inmunidad. La inmunidad bajó, tanto en los chicos, como en los grandes, como en los más grandes. Los más grandes, como nosotros, que estamos adultos mayores, supimos llevar más a cabo eso porque nos cuidamos por otros tipos de patologías que teníamos o enfermedades que ya teníamos en nosotros. Todo esto no fue previsto, ni tampoco les interesó preverlo dentro de la esfera política. Se politizó, la pandemia, y ese es el grave error que se cometió. Se politizó todo, hasta la cuestión de las vacunas o no. Nosotros empezamos que sí vacuna, que no vacuna, que esto, que lo otro. Yo al trabajar en un lugar de salud, indudablemente me tenía que vacunar. Yo fui bastante reticente a vacunarme, No les digo que fue de primera onda que me vacunaba. Es más, me vacuné el martes pasado con la primera dosis de la Sputnik. Y bueno, ayer me tuvieron que hacer un hisopado porque tuve un montón de síntomas similares al COVID, así que mañana espero el resultado negativo, por supuesto, porque siempre hay que avanzar, siempre hay que pensar lo negativo, hay que pensarlo en positivo, porque Dios es un Dios positivo. Entonces eso es lo que yo les digo siempre cuando he tenido que hablar a hermanos, no hermanos y demás. Entonces, esto se ha politizado, se ha comercializado con las vacunas y por lo tanto no estamos vacunados, cuando ya podríamos estar vacunados la mayoría de la población y no tener muertes que ahora estamos acongojados porque se han muerto muchos siervos del Señor, muchísimos siervos del Señor, en todas partes. Entonces, y no solo siervos del Señor, gente muy allegada. Ayer hablaba la pastora Zavala, evangelista ella, hablando de esto. O sea, tener que recibir en el momento que está predicando, para ir para adelante, la noticia de que su mamá se murió.
Entonces, estas cosas nos han venido pasando porque no hay estructuras políticas que piensen en cada uno de nosotros. Y hablo en general, que no piensan en la población. La población, el grupo social de los cuales están encargados. Si quería la hermana Edith que yo hablara de lo político, hablo en esto. No hay políticos que piensen solamente, que piensen en la democracia realmente y en cuidar a su pueblo. Por eso hay un versículo de la Biblia que dice, cuando el impío gobierna, el pueblo gime, y cuando gobierna el correcto, el hijo justo, el pueblo se alegra. Y esto es una realidad, no podemos dejar. Yo analizo mucho lo que es geopolítica, lo que pasa en todo el mundo, pero la tengo que analizar a la luz de la palabra, no puedo analizarla de otra manera. Sabemos que son los últimos tiempos, que esto es un anticipo de los últimos tiempos, pero no podemos negarnos a hacer lo que debemos hacer, que es vacunarnos, prevenir cada una de esas cosas, ver también de vacunarnos por la gripe, vacunarnos por la neumonía, especialmente la gente que tiene patologías de este tipo, y además las personas que ya tenemos unos años largos. Mi marido el miércoles cumplió 70 años y mañana, lamentablemente, en el cierre no puedo estar porque se va a hacer por Zoom un festejo para él, que ya estaba previsto. Pero igual voy a estar con el corazón con ustedes. El asunto es el siguiente, hermanos, queridas. Nosotros tenemos que mirar al cielo, de donde vendrá nuestro socorro, y es nuestra cobertura. Por lo tanto, no podemos, sabíamos que en el mundo íbamos a tener aflicción, y más en los últimos tiempos. Indudablemente, estos son los últimos tiempos. La parte económica, se desbarrancó todo, porque se aprovechó políticamente lo de la pandemia para hacer un cierre total, y ahora volvemos a un cierre total, y dejarnos a muchos han dejado sin trabajo, sin posibilidades, sin nada. Y no hablemos solamente de la pobreza estructural, que la tenemos hace muchos años, pero que ahora se agravó con todo esto. No hay política que pueda dar a los demás lo que necesita cada uno, sino simplemente una política elaborada con los principios del reino de Jesús. Y eso están colaborando muchísimo, y estamos colaborando casi todos los cristianos, cada uno desde su lugar. Y yo sé que dentro de Alfa siempre hicimos lo mismo, colaborar en cada una de sus iglesias, congregaciones y demás, para todos los que son necesitados. Sigamos haciendo eso, porque no esperemos nada de la política, no esperemos nada de la política. O sea que socialmente destruyeron la trama social desde todo punto de vista, porque indudablemente muchas de las personas que ya estaban con un problema familiar agudo, ahora se agudizó más. Dice, muchas, o sea, la familia la empezaron a desmembrar, y ahora con esto mucho más. Inclusive aumentó la droga, los abusos sexuales, un montón de cosas, la inseguridad, un montón de cosas que con esto se agravó porque la gente no tiene trabajo tampoco y no le proveen eso. Lo único que tenemos es marchas y marchas y marchas y marchas donde se aglutina un montón de gente. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos una particularidad, y esto se los cuento para que lo tengamos en cuenta, ¿no? La ciudad de Buenos Aires vivimos 3 millones de habitantes. Diariamente acá se suman entre 2,5 millones a 3,5 millones de personas que vienen a trabajar desde la provincia de Buenos Aires, conurbano bonaerense. Por lo tanto, no es la Cava, y yo no estoy defendiendo a ningún político, no es la Cava la que tiene la gran cantidad de gente que viene desde los distintos medios, y que por eso hay que reforzar las cuestiones de la Cava. Nosotros no tenemos la cantidad de vacunas, pues ya tendríamos que estar vacunados todos. Pero más allá de eso, acá se atiende generalmente mucha gente del conurbano bonaerense en los hospitales de acá. La mayoría de la gente no es de acá,
sino que es del conurbano bonaerense. Así que bueno, la conclusión de todo esto, ¿a quién vamos a mirar? Al Dios de los cielos, al Dios que nos va a traer, nos va a calmar toda ansiedad, como dice el apóstol Pablo en Primera de Pedro, que nos dice, sed sobrios y velad, porque este adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero para estar sabios y estar así, tenemos que estar sujetos ¿a quién? A la palabra de Dios. Y además de eso, tenemos que volcar toda la ansiedad en Él, para estar bien presentes y bien estables durante esta pandemia. Si no, no podemos ayudar a los demás. Es imposible ayudar a los demás. Otra de las palabras que le quiero dejar, y concluyo con esto porque ya se me va el tiempo, hubiera querido tener más tiempo porque después me di cuenta que había mucho para enseñarles, decirles y demás, pero esa era otra oportunidad. Igual les voy a mandar un PowerPoint que yo ya tenía hecho desde antes. Hay una palabra en Jeremías 33:6 que nos dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. Él, solo Él, nos trae toda la medicina, toda la curación y toda la abundancia de paz y de verdad. Y esta es una palabra que a mí me guió durante muchos años. La quiero dejar también para ustedes y quiero decirles que todo esto es un combo de maldad política, la salud llevada como la llevan en nuestro país, la parte social, la situación económica, es un combo bien del enemigo, porque son los últimos tiempos, se está manifestando, pero más grande va a ser la manifestación gloriosa de nuestra segunda venida del Señor Jesucristo. Las abrazo nuevamente en el espíritu, virtualmente, y les digo que sigamos gozándonos en este hermoso encuentro de mujeres cristianas internacional. Para todos ustedes, un beso grande.